Buenas noches, mi nombre es Mildred Joana Ascanio Archila, estudiante de licenciatura en Educación Comunitaria de la Universidad Francisco de Paula Santander, y hoy les voy a hablar sobre el libro de Polifonías de la Educación Comunitaria y Popular, específicamente del capítulo número 2, llamado La Paz en la Agenda Nacional, el Movimiento Social y la Academia. En este capítulo básicamente vamos a hablar y a conocer un poco de lo que es la práctica pedagógica investigativa, y a reconocer como todos los aspectos importantes que conlleva este proceso, esta práctica en todos los docentes y estudiantes que pues estudian en la parte investigativa o hacen como sus prácticas pedagógicas, pero enfocada en la investigación. Bueno, para hablarles un poco de lo que fue el capítulo número 2, también cabe resaltar que escogí el lema La paz está ahí, que fue el lema que hace parte pues del inicio de lo que es el capítulo número 2 del libro, y me gustó mucho porque pues de lo que les voy a hablar al respecto en esta exposición vamos a darnos cuenta de, por ejemplo, los departamentos que se estudiaron para todo lo que fueron las investigaciones de los estudiantes de la licenciatura en educación comunitaria. Son departamentos que han sido históricamente golpeados por la violencia. Entonces está Norte Santander, está Chocó, entre muchos departamentos, y pues vemos que, por ejemplo, son programas académicos muy pertinentes como para cada zona, para cada comunidad, y con eso pues nosotros como garantizamos el poder ayudar a esas comunidades y poder brindarles como también desarrollo, como escucharlos en las problemáticas. Y bueno, pues fue parte como del conocimiento que obtuve pues al leer este capítulo. Dice las prácticas pedagógicas investigativas con enfoque positivista. Se dice que con enfoque positivista porque lo que buscamos nosotros como docentes investigadores es llegar a darnos la respuesta de algo que nos estamos preguntando. Entonces, por ejemplo, en el Catatumbo, porque históricamente es una zona de guerra, es una zona donde año tras año son golpeados por una violencia, por grupos armados, por BACRIM, por divisiones políticas, entre muchos problemas que aquejan a esta zona de Colombia o a esta comunidad. Entonces, nosotros como docentes investigativos tenemos este enfoque positivista porque le podemos brindar una respuesta a esa necesidad. ¿Y cómo lo hacemos? O sea, nosotros somos como el puente donde tomamos la información, vemos, tenemos que ser también lo más objetivo posible para poder también brindarle a la población algo, ¿sí? O sea, ellos nos muestran la necesidad, nosotros tenemos que enfocarnos en ayudarlos a salir adelante. Y también, con base en la información que nosotros obtenemos, también políticamente, que más adelante lo vamos a ver, territorialmente, para las organizaciones y para el desarrollo, esta información es muy importante, es valiosa. Seguidamente, tenemos que las prácticas pedagógicas dan a conocer el punto de vista de las comunidades. Entonces, como pues estaba mencionando, las comunidades tienen la información, y con más personas nosotros nos podamos relacionar haciendo una práctica investigativa o docente investigativa o práctica pedagógica investigativa, vamos a darnos cuenta que medir cierto grupo de poblaciones, igual escuchar a la gente, vale mucho y nos da mucha información importante que vamos a necesitar para poder responder la pregunta de qué es lo que está necesitando la comunidad o cuáles son las problemáticas que nos quieren dar a conocer. Tenemos también que nos sirven como punto de partida para el trabajo en conjunto y aterriza al docente, si ya nos vamos más con un enfoque pedagógico. Entonces, cuando dice que aterriza al docente es porque, como si bien en la investigación o en la práctica pedagógica investigativa nos arroja cierta información que nosotros tenemos que
tabular, información que nosotros tenemos que revisar para dar como tal al final de la investigación un resultado. Entonces esto también nos aterriza en un ejemplo. Nosotros como docentes investigativos vamos a abordar una problemática en sí. Digamos que un problema de drogadicción que hay en cierto sector de la ciudad. Y nosotros empezamos, tenemos una teoría. Nosotros pensamos que allá los jóvenes o los jóvenes adultos tienen problemas de drogadicción porque hay desempleo, por ejemplo. Pero en realidad no es así. Sí, el problema de drogadicción de pronto viene por otros problemas sociales, como por ejemplo la falta de educación, la falta o necesidades insatisfechas, de otras cosas. Entonces, eso nos aterriza, nos dice, ah, de pronto yo estaba equivocado y pensaba que era por esto, o desde este punto yo tengo que iniciar como tal un trabajo para que más adelante eso también me arroje un cambio como tal. Entonces, por eso es importante pues enfatizarlo. En el capítulo también nos hablan, por ejemplo, de que muestran las problemáticas de la comunidad y el conflicto de los grupos sociales y las necesidades básicas insatisfechas. Y era lo que les venía mencionando, que esto es lo que nos hace ver y conocer de antemano de uno de los actores involucrados más importantes, que son la población como tal. Sabemos que, por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos todo lo que es población víctima del conflicto armado. Tenemos varias tipologías de víctima como tal, no todas son como catalogadas víctimas del conflicto armado, sino pues tienen otros como tipificado diferente. Eh, entonces por eso es importante resaltar esto de este capítulo, o sea, es importante porque en esta parte del libro nos hace ver qué tan importante es llevar a cabo una práctica investigativa y qué tanto aporta esto para nuestra educación y también para la sociedad como tal o para una comunidad. Tenemos también que nos aporta amplitud a la objetividad del docente investigativo y es lo que les comentaba hace un momento con lo que aterriza como tal al estudiante y le genera un punto de partida. Es porque nosotros podemos decir, digamos, en el resultado o mostrar en el resultado de la investigación que lo que estamos diciendo es verdad. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos la investigación con un grupo de personas, lo hicimos de manera cualitativa, con preguntas cerradas, hicimos pues varias investigaciones y con grupos grandes de personas, entonces cada vez se va a volver más creíble, por decirlo así, más verídica. Entonces por eso es que nos aporta objetividad. Por otra parte, les quería mostrar un ejemplo donde una docente, por ejemplo, promueve como tal la movilidad social. Y este ejemplo se los traigo. Esto fue esta semana, el día martes, donde tuvimos una visita de los estudiantes, de todos los estudiantes de grado 11 de la institución educativa eh, de Chinácota, de una institución educativa de Chinácota. ¿Y qué hicieron ellos en esta visita al SENA como tal? Conocer que pueden estudiar gratuitamente, que ellos como bachilleres pueden pues como tal estudiar unas tecnologías que les aportan a ellos primero, estar mucho más cerca de una profesionalización si es lo que buscan, o rápidamente brindarles un apoyo para que ellos puedan tener un trabajo digno, un trabajo estable, un trabajo con como tal con una profesión. Entonces, esta docente nos da un claro ejemplo de cómo en una comunidad educativa, en una comunidad estudiantil, nosotros podemos aportar. Y también tenemos por otra parte el desarrollo comunitario, que es donde nosotros como docentes aportamos a la comunidad información que hace que ellos puedan tener un libre desarrollo, puedan mejorar como tal aspectos sociales que los aquejan. Tenemos también, por ejemplo, en esta parte de la diapositiva, una de las tablas que nos muestra como tal el libro, donde nos hablan de los perfiles poblacionales y lo que les comentaba yo al principio de la exposición, donde nos muestra, por ejemplo, que estos estudios se llevan a cabo o se llevaron a cabo en departamentos que son duramente golpeados por la violencia
y pues muestran la pertenencia a lo que son los programas de licenciatura en educación comunitaria. Muchísimas gracias por su atención. Tuve que correr un poco porque pues se están acercando los 10 minutos que tenía para la exposición. Un gran libro, un tema muy interesante. Muchísimas gracias, profesor.